A ver, mientras todos están en una carrera por tener más potencia, más teraflops, hay una compañía que, bueno, parece que juega a otra cosa. Una que ha estado al borde de la quiebra para luego volver con todo. Y no una, sino varias veces. Esta es la increíble historia de Nintendo, un viaje de más de un siglo, desde una tiendita en Kioto hasta las consolas que están en millones de hogares. Suena como algo imposible, ¿no? O sea, ¿cómo pasas de hacer cartas a crear a Mario Bros? Claramente no es una línea recta. Es un camino lleno de fracasos, de giros inesperados y de una genialidad increíble. Para entenderlo bien, tenemos que irnos hasta el mismísimo origen de todo. Ok, olvidémonos de Mario un ratito. Imaginen Japón en 1889. No hay teles, no hay chips, no hay joysticks, nada de eso. Es en este mundo donde nace Nintendo, y créanme, no se parecía en nada, pero en nada, a lo que conocemos hoy. Todo empezó con esto. Cartas Hanafuda, hechas a mano. Pero décadas después, el nieto del fundador, un hombre bastante ambicioso llamado Hiroshi Yamauchi, casi manda a la empresa a la quiebra. Su gran plan: taxis, arroz instantáneo y hasta, sí, lo que están pensando, hoteles del amor. Fue un desastre total, pero a veces del fracaso más grande nace la verdadera vocación, el entretenimiento. Y de esa crisis nació la filosofía que define a Nintendo hasta el día de hoy. La idea del genio Gunpei Yokoi es bastante simple. No necesitas la tecnología más nueva y cara, necesitas la idea más brillante. Él lo llamó pensamiento lateral con tecnología marchita. O sea, en otras palabras, la creatividad siempre, pero siempre, le gana a la potencia. El proceso es casi como una receta mágica. Primero, encuentra algo barato que ya exista. Segundo, piensa en un uso que a nadie más se le haya ocurrido. Y tercero, crea diversión. Así de simple. Miren, esta es la razón por la que la Game Boy, con su pantalla verde y sin colores, aplastó a competidores que tenían pantallas a color. No se trataba de los píxeles, se trataba de tener Tetris. Ahora vámonos a los años 80. En Estados Unidos los videojuegos no estaban en crisis, estaban literalmente en su lecho de muerte. El mercado se había desplomado por completo. Y entonces, desde Japón, llegó el salvador más inesperado de todos. Solo miren esta gráfica. Eso no es una recesión, es el apocalipsis de los videojuegos. El mercado estaba inundado de juegos malísimos, basura. La gente perdió la confianza y las tiendas los sacaron de sus estantes. Parecía el fin de una era. O al menos eso creían todos. Y entonces, de la ceniza surgió esto. La NES no solo vendió bien, redefinió por completo el mercado. Nintendo no solo lanzó una consola, resucitó una industria entera que todos, absolutamente todos, daban por muerta. Fue una hazaña increíble. ¿Y cuál fue el secreto? Calidad. En una época de juegos que no funcionaban, Nintendo, con genios como Shigeru Miyamoto, entregaba obras de arte. Super Mario Bros. Funcionaba perfecto. Cada salto, cada enemigo, todo. Comprar un juego con el sello de calidad de Nintendo era una garantía. Y eso, amigos, restauró la confianza de todo el mundo. Para ese entonces, Nintendo estaba en la cima del mundo. Parecían invencibles, pero ya saben cómo es. En la cima del éxito a veces se toman las decisiones más arriesgadas y las más equivocadas. Y aquí fue donde todo se complicó. Nintendo, obsesionada con la calidad y odiando los tiempos de carga, eligió los cartuchos para su Nintendo 64. Eran rápidos, sí, pero carísimos y con muy poco espacio. Mientras tanto, un nuevo jugador, Sony, apostó todo al CD para su PlayStation. Más lento, claro, pero muchísimo más barato y con una capacidad de almacenamiento gigante. Esa decisión lo cambió todo. El resultado fue una masacre. Los desarrolladores de juegos se fueron en masa a PlayStation, porque los costos eran bajos y el espacio del CD les daba una libertad increíble. Sony se quedó con el trono, y Nintendo, por primera vez en muchos años, era el perdedor. Y una vez más, cuando estaban acorralados, hicieron lo que mejor saben hacer. En lugar de pelear una guerra que ya habían perdido, su nuevo presidente, el gran Satoru Iwata, decidió cambiar las reglas del juego por completo. Para mediados de los 2000, el mercado se veía más o menos así. Sony y Microsoft estaban en una batalla campal, una guerra de gráficos para ver quién capturaba a la misma gente de siempre, los jugadores hardcore. Era, como dicen, un océano rojo lleno de tiburones.
Y aquí viene la genialidad de Iwata. ¿Para qué meterse a pelear en ese océano rojo? Mejor buscar un océano azul. Un espacio de mercado nuevo, sin explotar. El objetivo ya no eran los jugadores de siempre, sino todos los demás. Y el resultado de esa idea fueron la Nintendo DS y la Wii. Olvídense de controles con 20 botones. Ahora se jugaba tocando una pantalla o simplemente moviendo el brazo. De repente, papás, mamás, abuelos, todo el mundo estaba jugando. Eso no fue una evolución, fue una auténtica revolución. Pero bueno, la historia de Nintendo es un ciclo. Después de la increíble cima de la Wii, vino otra caída. Y después de esa caída, bueno, vino su regreso más espectacular hasta la fecha. La Wii U, la sucesora de la Wii, fue un fracaso total. Nadie la entendió, casi nadie la compró. Y para colmo de males, su visionario presidente, Satoru Iwata, falleció. De verdad parecía el final del camino, pero entonces, de la nada, llegó la Switch y lo cambió todo, otra vez. ¿Y por qué funcionó tan bien? Porque la Switch era básicamente la suma de toda su historia. Tenía la portabilidad de la Game Boy, pero también la potencia de una consola de sobremesa. Todo en un solo aparato. Era la idea perfecta en el momento perfecto. Y con el éxito de la Switch, Nintendo como que se graduó. Ya no es solo una empresa de videojuegos. Ahora tienen parques temáticos, películas que rompen récords de taquilla, productos de todo tipo. Mario y sus amigos ya no son solo personajes, son íconos culturales, al nivel de un Mickey Mouse. Y así, de alguna forma, volvemos al principio. Después de más de 130 años, después de casi quebrar varias veces y de revolucionar el mundo, la esencia de Nintendo sigue ahí. Tal como lo ven en pantalla, Nintendo sigue siendo en esencia una fábrica de juguetes que intenta sacarte una sonrisa. Y en eso, honestamente, siguen siendo los mejores del mundo.